Saludos, Dios les bendiga en este día. Hoy estamos con Ezequiel capítulo 17. En este capítulo vamos a poder ver cómo acá Dios le muestra a Ezequiel unas figuras a modo de ejemplo para que él pueda entender lo que habría de suceder a Jerusalén, y no solamente a Ezequiel, sino también a los que estaban allí en la cautividad, escuchando lo que Ezequiel habría de transmitirles de parte de Dios. En Ezequiel capítulo 17 nos aparecen figuras como dos águilas y también nos aparece la figura de los cedros, o sea, dos águilas, los cedros, y también podemos ver la figura de una vid. Ahora, si nosotros llevamos a lo que significan esta figura para poderlas entender y poderlas comprender, vamos a poder recibir el mensaje de la palabra de Dios para nuestras vidas. Las dos águilas simbolizan a dos reyes, en este caso Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y la otra águila sería Faraón, el rey de Egipto. Y los cedros o la vid vendrían a ser en este caso Judá e Israel. Los cedros son atacados, por así decirlo, por una de las águilas. En este caso sería el águila que representa a Nabucodonosor, y en lo más alto del cedro el águila corta una rama y se la lleva hasta Babilonia. Esto significa que el rey de Babilonia habría de atacar a la ciudad de Jerusalén y habría de llevarse cautivo a Sedequías. Conocemos la historia, sabemos que Sedequías fue cautivo a la ciudad de Babilonia y allí le sacaron los ojos. Pero hay algo que me llama muchísimo la atención, es que Sedequías jamás confió en Dios. Y Sedequías prefigura a los creyentes que confunden las cosas de Dios, a los creyentes que lamentablemente han perdido el discernimiento o la revelación de la voz de Dios. Hay muchos creyentes que confunden la voz de Dios con la voz de Satanás. Hay creyentes que confunden la voz de Dios con la voz de los hombres. Esto quiere decir que hay muchos creyentes que una vez que han pecado tanto en sus vidas, luego no terminan por comprender o entender o diferenciar cuando Dios habla o cuando habla Satanás. Y muchas veces terminan nuestros creyentes escuchando a la voz de Satanás y haciendo lo que a ellos les parece que es mandamiento de Dios. Yo he visto muchísimos creyentes así, que creen que es a Dios a quien están obedeciendo, cuando en realidad es el diablo el que les está hablando. Y ellos, confundidos, creen de que están haciendo lo que Dios les manda. Así le pasó a Sedequías. Sedequías no entendía quién le hablaba. Cuando los falsos profetas le decían que rompa el pacto con el rey de Babilonia y que busque ayuda en Egipto, Ezequías hizo exactamente eso. Fue y buscó ayuda en Egipto, cuando Dios le había mandado que conservara el pacto con el rey de Babilonia. Recordemos que Ezequías había concordado un pacto con el rey de Babilonia y lo había hecho en el nombre de Jehová. Al romper este pacto se produjo en aquel momento algo que Dios no aprobó: romper el pacto que había sido hecho en su nombre. Por eso nosotros los creyentes tenemos que entender esto, que el pecado nos puede llevar a una situación muy grave en nuestras vidas, a no poder escuchar la verdadera voz de Dios, y podemos ser llevados a escuchar una voz que no es de Dios, y en este caso podría ser la voz de Satanás, y estaríamos confundidos haciendo algo que Dios no nos mandó a hacer. Así le pasó a Sedequías en aquel momento, y sin embargo nos cuenta la palabra de Dios que terminó destruido. Su vida terminó totalmente destruida. Y otra cosa que me llama muchísimo la atención es el cedro que representa a Jerusalén. Acá Nabucodonosor tomó una rama del cedro y se lo llevó cautivo a Babilonia a través de esta águila que simboliza a Nabucodonosor. Pero ya a partir del versículo 22, si vos tenés tu Biblia me puedes seguir, vas a ver que a partir del versículo 22 ya no es Nabucodonosor que ha de cortar una rama del cedro
sino que es Dios mismo el que ha de cortar la rama del cedro. Esto quiere decir que Dios mismo ha de tomar un renuevo, una rama del cedro, una rama del pueblo de Israel que habría de ser destruido por Nabucodonosor, y de esa rama habría de hacer crecer un cedro nuevo, un cedro mejor que el cedro que había sido destruido por el rey de Babilonia. Y esto es bello pensar y entender que cuando muchas veces Satanás destruye la vida de algunas personas o prácticamente las lleva a la casi total destrucción, Dios puede de alguna manera levantar de las ruinas a un creyente cuando el creyente prácticamente ya está olvidado. Dios puede hacer estas cosas. Dios puede hacer muchísimas cosas transformando nuestras vidas, como lo hizo acá también en Ezequiel capítulo 17. Ya no es Nabucodonosor rompiendo una rama y llevando esa rama en cautividad. Ahora es Dios haciendo que de esa rama crezca un gran árbol, un gran cedro, como llegó a ser Jerusalén en la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de ese renuevo que vendría a ser el rey Joaquín, a quien después uno de los reyes de Babilonia liberó más adelante después de la cautividad de Nabucodonosor, Joaquín siguió una línea que trajo hasta la línea de Jesús, y a partir de aquel momento Jerusalén volvió a ser un nuevo cedro donde las aves del cielo llegaron a poner su nido. Hermano querido, nosotros los creyentes tenemos que entender esto. No seamos rebeldes como fue Sedequías, no seamos rebeldes como fue ese rey que no sabía discernir la voz de Dios o la voz de Satanás. No lleguemos a esa condición, y nosotros tenemos que entender esto. Nosotros siempre podemos estar confiados que nuestro Señor Jesucristo nos va a ayudar en los momentos más difíciles de nuestra vida, que allí donde Satanás hizo una obra, también Dios puede hacer una obra, pero la obra que hace Dios es una obra de bendición. En cambio, Satanás hace obras de destrucción. De lo mismo que Satanás utiliza para destruir, Dios lo puede utilizar para bendecir nuestras vidas y para construir. Por eso acá en el versículo 24, si vos lo lees, te vas a dar cuenta lo que dice. Y dice: y sabrán todos los árboles del campo. Los árboles del campo simbolizan en este caso a todos los países que rodeaban a Jerusalén, que yo Jehová abatí el árbol sublime. El árbol sublime en este caso era, como decíamos hace un momento, Jerusalén. Levanté el árbol bajo, en este caso fue Joaquín. Hice secar el árbol verde, que fue Jerusalén. Hice reverdecer el árbol seco, que en este caso también fue Joaquín, que al final terminó siendo de bendición para el pueblo de Israel. Este rey que trajo una renovación para el pueblo de Israel en aquel momento. Hermano querido, comprendamos esto, tomémoslo para nuestras vidas. Nosotros los creyentes tenemos que fortalecernos en el Espíritu Santo y hacer lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. No seamos como el rey Sedequías. Tratemos de hacer la voluntad de Dios y escuchar la voz del Espíritu Santo. No nos dejemos guiar por los hombres o mujeres que nos aconsejan mal, porque muchas veces confundimos la voz de Dios por los consejos de los hombres. Nosotros aconsejémonos de la palabra de Dios, escuchemos los versículos de la Biblia, veamos qué es lo que dice la palabra del Señor, estudiemos las Escrituras, nos dediquemos a la oración y el ayuno, sepamos oír la voz del Espíritu Santo, porque hermanos, si nosotros no sabemos oír la voz del Espíritu Santo, nos vamos a encontrar en graves problemas como le pasó a Sedequías allí en la época de Ezequiel. No saber discernir la voz de Dios y la voz del enemigo, porque cuando venga un falso pastor y un falso maestro, como pasó allí con Sedequías, vas a terminar escuchando a una voz que no es la voz de Dios y vas a terminar haciendo las cosas que Satanás quiere. Y lo que quiere Satanás es confundir. Lo que quiere Satanás es destruir. Entonces nosotros no podemos hacerle caso a la voz de Satanás. Tenemos que tener oración y ayuno para tener discernimiento. Tenemos que tener lectura de la palabra de Dios para saber entender cuándo la voz viene de Dios y cuándo la voz viene del diablo. Hermano querido, estemos atentos en estas cosas y sepamos que Dios siempre tendrá poderes para transformar nuestras vidas y para hacer de aquello que está arruinado algo realmente grande en nuestras vidas. Si tu vida está acá, ha
estado por el suelo, Dios puede levantarse como a ese cedro Dios levantó allí en la época de Ezequiel, hacer de una pequeña rama plantada sobre un monte un gran cedro donde las aves pueden anidar. Que Dios te bendiga, hermano querido. Dios puede hacer grandísimas cosas en nosotros. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.